Amén. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Ah, Bueno, buenas noches a todos y gracias por estar. Justo Ica me preguntaba cómo me fue, pues venía a Buenos Aires por el fin de semana, bueno, es el Año Nuevo Judío, así que lo venía a celebrar acá con mi familia. Extendimos unos días el pasaje hasta el martes para aprovechar un poquito más. Total, la charla iba a ser por Zoom, así que lo de mis papás, la conexión anda espectacular en Capital, así que dije, no hay problema. Y el tema era la confianza en Dios, y hoy la conexión no andaba en la, en la casa de mis papás. Así que dije, bueno, es parte de la prueba. Ya no todo me hice gracias, le digo, gracias. Así que dije, no me voy a poner nerviosa porque justamente si la charla que voy a estar dando hoy es sobre la confianza en Dios, todo pasa por algo, aunque a veces no lo comprendamos, ¿no? Que es una de las cosas que vamos a ver hoy. Así que dije, bueno, ya todo tiene un porqué. Obviamente tuve la posibilidad, estoy en la casa de mi hermana, en la habitación de mi sobrino, así que acá dando la charla, pero bueno, y no me alteré, pude confiar, no fue nada grave, ¿no? Hay cosas que a veces, desafíos mucho más importantes en la vida que nos hacen a veces quizás tambalear la confianza en Dios, la confianza en otras cosas, ¿no? Hay distintas situaciones que todos vamos viviendo que nos va cambiando, ¿no? Esto, el tema de la confianza. Si yo pensaba a preguntar, pero bueno, somos muchos, entonces yo decía, para empezar, como que cada uno piense, ¿no? ¿Qué sentimientos cuando escuchan el tema de la confianza, ¿no? No en cuanto desde la Biblia, ¿no? En la vida personal de cada uno. La confianza, ¿qué les remite, ¿no? ¿Qué sentimientos les genera si piensan en la confianza en Dios? Por ejemplo, a mí me venían, no sé, pensamientos o sentimientos de paz o serenidad, ¿no? Cuando pienso en la confianza en Dios, digo, bueno, tranquilidad, esta entrega. Y después, como profundizando en el tema, en realidad los sentimientos más, digamos, parecidos a veces a la confianza, cuando vemos o personajes bíblicos o la vida de todo creyente, en realidad los sentimientos cuando se tienen que ver con la confianza no son tan así paz y amor y toda serenidad, ¿no? Sino que es más a veces una lucha, ¿no? La confianza. A veces tenemos momentos donde, como hoy me pasó, ¿no? Bueno, con algo que decía no era tan grave como no tener conexión en un mundo donde hay otras alternativas, ¿no? Pero a veces hay momentos donde confiamos, aunque parezca que las cosas no sabemos cómo van a salir bien igual en cosas importantes. Ah, están los micrófonos, algunos micrófonos encendidos, si los pueden apagar, ahí está. Em, y decía que hay momentos en la vida de todo creyente donde estamos tranquilos, transitando momentos quizás de incertidumbre, pero confiados, y otros momentos que tienden más a una lucha, ¿no? Como que racionalmente sabemos que tenemos que confiar, pero interiormente dudamos, ¿no? O interiormente no pensamos que va a estar todo bien, ¿no? Interiormente quizás decimos, no sé si Dios está escuchando lo que me pasa, o no sé si a Dios le está importando esto que me pasa. Quizás racionalmente decimos, no, sí, pero nos cuesta llevarlo, ¿no? Al cuerpo, llevarlo a la integridad, ¿no? Esta parte. Entonces, bueno, es un camino que vamos haciendo. Entonces, hoy, aprovechando, bueno, el mes de la Biblia, decía, bueno, ¿qué temas se pueden abordar? ¿Por qué el tema de la confianza? Entonces, yo decía, bueno, algunos son alumnos míos y seguramente me habrán escuchado varias veces decirlo, pero para mí el tema hay varios, por las dudas les digo, mira, Natalia, Mirta tienen los micrófonos encendidos, Francis, Vera también, para que, por si no se dieron cuenta, para que lo puedan silenciar así no se interrumpe. Ahí está. Decía, bueno, ¿por qué este tema
por qué este tema de la confianza en el mes de la Biblia, ¿no? Porque cómo esto de la confianza, ahora vamos a ver, es un ejercicio, ¿no? No es esto que decíamos, además de que es un don, ¿no? La fe, la confianza en Dios es un don, también se tiene que ejercitar. Entonces, a través de la palabra, una de las formas que tenemos es poder conocer a Dios, conocer cómo obra, y eso es lo que nos va a nosotros ejercitando esta confianza, porque la vamos entendiendo, ¿no? Ahora voy a compartir la pantalla como para ir poniendo algunas citas, ir guiándonos con un poquito de texto, mientras les voy diciendo cualquier duda, me avisan, levantan las manos y un segundito que, a ver, voy acá está. Y me avisan si lo ven, voy a ponerlo ahí la presentación, ¿se ve todo bien? Y lo escuchan. Cualquier cosa, y si alguien quiere decir algo, hacerme una pregunta, puede sacar el micrófono para avisarme, porque no voy a estar viendo bien a todas las personas. A ver, un segundo que lo pongo. Por eso, bueno, acá la charla se llama esto, ¿no? Creo en Dios, le creo a Dios, ¿no? Porque en general acá somos todos creyentes y creemos en Dios, pero a veces la pregunta es, ¿le creemos? ¿No? Vamos a ir viendo qué significa esto a lo largo de la vida, de algunos ejemplos bíblicos y también a través de salmos vamos a también a ver cómo este proceso de la palabra en nuestra vida nos puede cambiar nuestra vida, ¿no? No es un conocimiento teórico, sino es algo que nos cambia realmente nuestra vida en la cotidianeidad. Acá yo empezaba, bueno, ¿no? A veces parece que la fe sería una fe ciega, ¿no? Como el creer en Dios que no lo podemos ver tangiblemente, a veces mucha gente tiene la sensación de que, bueno, soy un buen creyente porque tengo una fe ciega, no cuestiono y creo todo lo que leo, lo que me dicen acerca de Dios, yo lo creo y tengo fe. Bueno, hay gente que lo puede tener y no necesita quizás otros cuestionamientos y puede vivir su vida de esa manera. Bueno, y está bien, le sirve, le hace bien, ¿no? Pero hay personas, pero Dios no nos pide una fe ciega, ¿no? Yo acá ponía, ¿por qué pongo esta imagen de una mujer tirándose a la pileta? A mí me gusta dar el ejemplo de ¿no? Dios nunca nos pide tirarnos a la pileta sin primero mostrarnos que hay agua, ¿no? Siempre nos muestra toda esta Apareció, pileta. mamá. Mira todo lo que me costó. Ahí está hablando. Pero en Ahí La hay micrófonos encendidos judía de Diana y católica de Sartoro. en Zoom. ¿Pero en inglés? No, en castellano. No sé si, A Caro, ver. vos se pueden silenciar, a ver, desde el administrador. Para que no, a ver. Sí, estoy intentando silenciar todo, sí. Sí, Ahí está. Vamos a ver, ahí. gracias. Bueno, lo que estaba diciendo, ¿no? Dios no nos pide que nos tiremos a la pileta sin antes mostrarnos, ¿no? Que la pileta tiene agua. No nos pide una fe ciega, ¿no? Siempre hay un salto de fe, una parte donde nosotros sí entregamos una parte sin conocer, ¿no? Pero esto no significa que es porque no tenemos razones de la fe. Ya vamos a ver qué significa todo esto, ¿no? Dios esto, ¿no? Decíamos, creer no significa entender todo, es lo que decíamos, a veces no entendemos por qué pasan las cosas. Algo simple como lo doy, no sé por qué siempre hay conexión espectacular en la casa de mis padres y hoy que tengo que dar una charla, se cortó internet y no hubo forma de arreglarlo. Digo, bueno, por algo será, no sé por qué, la verdad, ¿no? Hay veces que son cosas más complejas, ¿no? Hay tragedias, hay cosas que realmente nos hacen temblar todo, ¿no? Hacen quebrantar un montón de cosas y hacen cuestionar mucho. Pero hay veces que tener fe no significa comprender en el momento, ¿no? Pero sí significa algo mucho más profundo, que es entender desde otro lado, que es lo que hoy vamos a ir viendo a lo largo de esta charla y lo vamos a ver también con ejemplos concretos de personas que atravesaron estos momentos. Pero Dios no nos pide una fe ciega, ¿no? Nos dice, tírense a la pileta sin ver, sino que acá, como nos dice el catecismo, ¿no? Que Dios ha querido que los auxilios interiores, ¿no? Esto que creemos, vayan acompañados de pruebas exteriores, ¿no? Pruebas materiales, pruebas concretas, porque nosotros
no somos ángeles, ¿no? Somos seres humanos que tenemos espíritu y también cuerpo. Entonces, por eso están los sacramentos, ¿no? En la vida cotidiana, porque necesitamos realidades visibles de realidades invisibles, ¿no? Entonces, las pruebas de esta fe también muestran, no solo, además de que creemos que Dios tiene autoridad en sí mismo por lo que es, sino que además Él quiere que la fe esté acompañada por la razón. Entonces, por eso nos da estas pruebas exteriores de lo que nosotros creemos. Y estas pruebas exteriores, decimos, ¿dónde las encontramos, no? Acá en la Dei Verbum nos dice que en los sagrados libros el Padre que está en el cielo se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos, ¿no? Justamente por eso es que hoy en el mes de la Biblia el tema de la confianza es tan importante, porque ahí en la Biblia es donde Dios nos revela quién es, y al revelarnos quién es también nos revela quiénes somos, y nos revela su actuar, su modo de ser. Entonces nosotros, al conocer, al frecuentar la palabra, al entender cómo funciona, podemos detectar su presencia en nuestra vida, podemos entender cuando existen en situaciones donde quizás hay personas. Yo siempre les doy a mis alumnos este ejemplo, digo, cuando alguien nos habla de un amigo, ¿no? Que un amigo que nosotros conocemos bien, y viene otra persona y nos cuenta un chisme, ¿no? De este amigo nuestro, y nos dice algo que no, para nosotros no, parece que no tiene nada que ver con la personalidad y con lo interior que nosotros conocemos de nuestro amigo. Entonces ahí podemos desconfiar, ¿no? De este chisme, no nos lo creemos. De la misma manera pasa con nuestra relación con Dios, ¿no? Cuando nosotros frecuentamos la palabra para conocer quién es, conocer cómo actúa, cuando escuchamos estas voces hoy en día que nos quieren hacer dudar, ¿no? Esto empezó desde Adán y Eva en el principio, ¿no? Con la serpiente que les hablaba a ellos y les hacía creer una caricatura de Dios que no era así, ¿no? Que les querían convencer de cosas, de una forma, de una realidad, de una relación de Dios con el hombre totalmente opuesta a la que en realidad Dios tenía con el ser humano. Hoy pasa lo mismo. Entonces nosotros nos podemos proteger de no caer en estas tentaciones, en estos errores, cuando conocemos, de la misma manera que cuando nos hablan de un amigo que sabemos quién es y no nos creemos cualquier cosa, lo mismo pasa con Dios. Y no solo para no creer estas cosas ajenas, sino para reconocer en nuestra propia vida cuando está actuando, cuando está obrando, y poder reconocerlo, ¿no? Porque Dios, como sabemos, tiene una forma muy particular de obrar, diferente, ¿no? La lógica de Dios no es nuestra lógica. Entonces, a veces, si queremos descubrirlo desde nuestra visión de cómo uno actuaría, a veces pensamos, no, Dios no está, ¿no? Dios hace silencio, a Dios no le importa. Y en realidad es de la lógica que vemos nosotros, ¿no? Como nosotros a veces vemos el momento, decimos, a veces vemos la foto en lugar de ver la película completa, ¿no? Entonces quizás en el momento de la foto vemos una realidad y Dios ve toda la película completa, entonces se entiende, tiene una lógica diferente porque ve un panorama totalmente distinto. Entonces, frecuentar la palabra nos hace conocer quién es, ¿no? Por eso, conocer la palabra de Dios alimenta nuestra confianza. Entonces, hoy vamos a ver dos ejemplos, ¿no? En figura clave bíblica, que si les pregunto quién es el padre de la fe, la mayoría seguro les va a aparecer en la cabeza, en la mente, Abraham, ¿no? Y también vamos a ver con algunos ejemplos con el pueblo de Israel, de cómo Dios actúa. Y también vamos a ver a través de los salmos, de 2 específicos salmos, cómo la palabra nos ayuda a rezar y cómo la misma palabra que nos ayuda a rezar tiene en cuenta la historia de la salvación para poder acrecentar nuestra confianza. Lo vamos a ver en la práctica, ¿no? Cómo el salmista utiliza todo este mismo proceso para confiar en Dios en su vida cotidiana. Ahora vamos a ver un poquito del tema de Abraham, ¿no? Brevemente. Es una historia muy profunda, con muchísimas cosas para contar, pero bueno, lo vamos a ver así brevemente en el ejemplo que tiene que ver ahora con la confianza, porque realmente Abraham es el padre de la fe y no porque sí, ¿no? Realmente se ganó ese título. Y quizás hay personas, bueno, los que ya atravesaron la pastoral bíblica, seguramente ya tienen una visión distinta, ¿no? Pero muchas personas que ya escucharon o leyeron la palabra de Dios, la historia de la salvación y cómo Abraham
todo el proceso que estuvo, tienen una visión diferente. Pero hay muchas personas que quizás a primera vista, ¿no? Escuchando, como dice Job, de oídas, ¿no? Escuchando las historias así quizás a modo más superficial y sin profundizar, queda una idea de que Abraham, en realidad Abraham sí tenía una fe ciega, ¿no? Porque cómo va a ir a sacrificar a su hijo. ¿Qué había pasado? ¿Qué hizo esta fe ciega que confiaba en Dios de esa manera para hacer semejante barbaridad, ¿no? Pero si nosotros nos vamos metiendo en la historia de Abraham, nos vamos dando cuenta que no, que Dios obra de esta misma forma. Dios le pidió que se tire a la pileta, ¿no? Pero primero le mostró que había agua. Hay un paso que nosotros tenemos que dar, ¿no? A veces esa imagen de la mujer en el trampolín lleno de agua. Por más que sabemos que no nos vamos a morir si nos tiramos y está lleno de agua, igualmente nos da adrenalina, nos da miedo tirarnos, ¿no? Pero por eso siempre hay un paso, hay una parte nuestra, pero Dios primero nos lo da, ¿no? Esta frase de San Agustín que dice, dame lo que me pides y pídeme lo que quieres, ¿no? Primero Dios nos da las cosas antes de que nos la pida. Y eso es lo que pasó justamente en la historia de Abraham. No fue un pedido, si lo vemos este pedido, ¿no? En el Génesis 22, lo que se llama el sacrificio de Isaac, que en realidad es la atadura de Isaac, ¿no? Porque no hubo tal sacrificio, esta prueba, como nos dice la Biblia, no es un tema donde nos va mostrando cómo Abraham, en este caminar, ¿no? de muchos años, ¿no? Más de 25 años desde el primer momento con Dios, hasta que recién está este pedido, ¿no? Porque a veces quizás nos parece, bueno, ¿cómo Dios le pide algo así? Pero si nosotros estudiamos la historia de Abraham, empieza, digamos, en el capítulo 12 y muchos años antes, ¿no? De este pedido, de esta prueba con Isaac. Entonces, en este periodo, imagínense si Dios le hubiese pedido, entrégame a tu hijo, ¿no? Obviamente todavía no tenía el hijo, era estéril Sara, ¿no? Pero imagínense un pedido tan grande en un principio de la relación, ¿no? Es como cuando uno empieza a salir con alguien, ¿no? Y una cosa es decirle, bueno, vamos a cenar, vamos a tomar algo, pero decirle después de la primera cita, vámonos de viaje, es como un pedido demasiado, ¿no? Como que no sería algo lógico. Hay un proceso acá. Y a veces nosotros nos olvidamos quizás de ver las relaciones del hombre con Dios como un proceso, ¿no? Como sentimos que como es Dios y tenemos que tener fe ya, tenemos que ser como este santo, tenemos que ser como este patriarca, como este ejemplo bíblico, ya tenemos que tener todo. Y de ninguna manera Dios nos pide eso, ¿no? Tenemos un proceso de la misma manera que nos muestra cómo fue obrando Dios con cada persona a lo largo de toda la historia de la salvación, siempre respetando sus procesos, sus dudas interiores, sus caminos, y este proceso que decíamos que es como una lucha, ¿no? Abraham mismo, en toda la historia, en los patriarcas, en un montón de personajes bíblicos, nos van mostrando este camino de fe. Es como una lucha, ¿no? No es algo lineal, algo sereno, sino que es como esta lucha, esta imagen que tenemos de Jacob luchando con Dios. Bueno, así es a veces la relación con Dios en la confianza y en la fe, porque a veces lo que decíamos va con nuestro razonamiento, va con nuestra lógica, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en el caso de Abraham? Que decimos, esto que le pedía iba contra toda lógica, ¿no? Porque Dios le había prometido que Isaac iba a ser el hijo de la promesa, de la descendencia, ¿no? A través de tu hijo Isaac vas a tener descendencia como las estrellas del cielo, como toda la arena que podés ver ahí. Entonces, ¿cómo le iba a pedir que sacrifique a su hijo? Entonces, a veces nosotros tenemos que ver en la vida que ahí donde parece, ahí es justamente donde está a lo que Dios nos pone a veces a prueba, pero primero nos dijo que eso prometía que no iba a pasar. Entonces, ¿qué significa? En realidad esa es la clave para detectar que es una prueba, ¿no? Es un momento que nosotros tenemos que atravesar porque Dios nos va a liberar de alguna atadura, ¿no? A atravesar esa prueba. No es para probar, mirá, a ver si lo hiciste, a ver si no. Es una cuestión para fortalecer nuestra fe, nuestra propia conocimiento interior. Entonces, en este sentido, decíamos, yo acá marcaba, ¿no? Que Dios le demostró, ¿no? Que era digno de su confianza absoluta, ¿no? Porque decíamos,
¿Qué significa demostrar? No le dijo Dios solamente confía en mí. Casi, si ustedes ven a lo largo de toda la historia de Dios con Abraham, en un momento le dijo confía en mí, ¿no? Pero siempre le prometía cosas y le fue mostrando que era digno de fe, demostrando con hechos, ¿no? Dios nos habla con hechos y palabras, decimos, intrínsecamente ligadas. ¿Qué significa? Que no son palabras por un lado y hechos por el otro. La palabra de Dios, decimos, es eficaz, ¿no? Como dice Isaías, como el rocío de la lluvia, nunca vuelve a mí la palabra sin haber hecho efecto, ¿no? Esto significa esto, la palabra de Dios es eficaz y por eso cuando Él nos dice algo también lo hace, ¿no? Por eso nos demuestra con hechos que Él es digno de fe. Por eso acá yo les ponía que la fe fue un ejercicio para Abraham. A lo largo de toda su historia, desde el principio, donde el llamado a su vocación, hasta esta prueba tan importante con su hijo, tuvo otros tipos de pruebas en el camino. Yo acá pongo entre paréntesis, puse maratón, porque a mí me gusta dar el ejemplo de nuevo, ¿no? Los que son alumnos ya lo escucharon, los que son alumnos de este año, creo que fue la clase de pasada, porque estamos justo atravesando el tema de Abraham. Y yo decía esto, ¿no? Una maratón, si yo quiero ir a correr una maratón este fin de semana y jamás corro, no hay manera que la pueda atravesar, no voy a llegar ni en los primeros 10 minutos, ya voy a estar tirada en el piso, no la voy a poder pasar. En cambio, una persona que quiere correr una maratón y que se viene entrenando, obviamente que sí lo va a poder hacer. Y esto es lo que pasó con Abraham, ¿no? No es algo que nos puede pedir Dios en cualquier momento, sino que hubo un entrenamiento previo de la fe de Abraham y también esto, ¿no? Mostrando la confianza absoluta, ¿no? Que Dios es digno de fe. Y Abraham sabía, como nos dice la carta a los Hebreos y también después San Pablo, cuando les habla a los Gálatas, nos dice esto, que como Isaac era el heredero de la promesa, es lo que Dios le dijo, ¿no? De Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Entonces él lo ofreció, porque pensaba que Dios tenía poder aún para resucitar a los muertos, porque Dios le había mostrado que él es digno de fe. Entonces, si Dios le prometió que de Isaac nacerá la descendencia, entendía que ese pedido por algo iba a ser, algo iba a pasar, que o no iba a llevar a cabo el hecho por algún motivo, o porque hasta podía ser resucitado, ¿no? Entonces, en este sentido podemos ver acá como San Pablo también dice, ¿no? Su fe no flaqueó, porque no dudó de la promesa de Dios, ¿no? Porque estaba plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete, ¿no? Qué lindo poder llegar a tener esta fe, porque esto nos cambia en nuestra vida cotidiana. Y ahora vamos a ir viendo un poquito más, ¿no? Fíjense. Acá yo ponía, ¿no? La vida de Abraham y también de Isaac, porque bueno, si se ve en profundidad, se termina entendiendo, ¿no? Cómo Isaac también fue con su padre voluntariamente, ¿no? Isaac era también una persona fuerte porque él llevaba los leños, entonces no es que fue atado en contra de su voluntad, sino que fue algo mutuo que ambos confiaban en Dios, porque ambos lo conocían en Dios. Esta diferencia de creer en Dios, no diferencia, sino son cosas que tienen que ir de la mano, ¿no? Creer en Dios y creerle a Dios, creer en su palabra. Cuando Él promete algo, va a cumplirlo, aunque a veces no comprendamos cómo va a ser. Y aunque no quiere decir que sea fácil el proceso, estoy segura que el proceso de Abraham y de Isaac, ese caminar hasta el monte Moría durante 3 días, no fue algo simple para nada, ¿no? Porque hay veces que decimos, no entendemos cómo, pero confiamos en quién. Esa es una diferencia muy esencial. Voy a tomar un poquito de agua. Si alguien tiene algún comentario, bueno, me dice y ahora seguimos con el tema del pueblo de Israel. Acá yo ponía este ejemplo, ¿no? Antes de la historia del Éxodo, bueno, es conocida por todos, novelada, series, todo, ¿no? Moisés desde todas las Semanas Santas con las películas de los 10 mandamientos, bueno, la conocemos todos, ¿no? Pero acá apenas empieza el libro del Éxodo, nos va mostrando también las características de quién es Dios, ¿no? Fíjense apenas, ¿no? El primer capítulo, el primero y el segundo nos va describiendo la situación de lo que estaba pasando, cómo llegaron a Egipto los descendientes, y después como el pueblo de Israel estaba bajo el poder del faraón,
por muchos años, 400 años nos dice ya en el Génesis, estuvo esclavizado el pueblo de Israel, ¿no? Y cuando dice que el clamor era tan grande, que ya el sufrimiento del pueblo de Israel era tan grande que llegó hasta Dios. Y acá yo marcaba, ¿no? Estos verbos, ¿no? Donde Dios es un Dios que le importa, ¿no? Que se conmueve. Dice, yo he visto la opresión de mi pueblo y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Dice, sí, conozco muy bien sus sufrimientos y por eso he bajado a liberarlo del poder de los egipcios para hacerlo subir, ¿no? Él actúa, ¿no? Es un Dios que entiende, conoce nuestro sufrimiento y por eso baja y libera. Eso tenemos que entender primero quién es, ¿no? Esto es lo que la Biblia nos va contando acerca de quién es este Dios al que creemos y por qué es un Dios digno de fe, ¿no? Es un Dios que le importa, que escucha y por eso actúa y salva, libera. Entonces después, ¿no? Esta historia que conocemos después de que le libera, ¿no? Conocemos todas estas negociaciones de Moisés con el faraón, donde va y le insiste, deja salir a mi pueblo, y el faraón dice, no, no lo voy a dejar salir. Bueno, toda esta negociación de Moisés con Aarón ante el faraón, mucho tiempo hasta que, bueno, empiezan las 10 plagas, ¿no? Primero una, el faraón sigue negándose, bueno, toda la historia esta que, bueno, no viene al caso porque no quiero ir a otra parte que es lo de la alianza, pero todas las plagas, la 1, 2, 3, hasta la 10ª, después la liberación, ¿no? Un pueblo minúsculo ante un imperio con armas, con un montón de cosas, pudo liberarse, ¿no? Pudo salir de esta opresión. Y después vimos el tema del cruce del Mar Rojo, ¿no? Cuando se abren las aguas y después quedan hundidos todos los egipcios que los perseguían, quedan ahí, ellos quedan libres y celebran con una alegría. Y después, bueno, al cabo de un tiempo vuelven a quejarse porque tienen sed. Imagínense en el desierto, la situación de sed tiene que ver con la vida y la muerte, ¿no? El tema del hambre también, tienen hambre, se quejan y tienen maná del cielo, ¿no? Cuando tienen sed, sale agua de la roca, ¿no? Dios les fue mostrando todo lo que él hacía, ¿no? Y después de todo esto, viene en la alianza del Sinaí, ¿no? Que yo pongo la propuesta porque es como una propuesta matrimonial. Porque fíjense, ¿no? La alianza no es como un contrato. La alianza es una alianza entre personas, ¿no? No tiene fin, es una alianza eterna, es como una alianza matrimonial, ¿no? Acá es un intercambio de personas y de promesas donde Dios participa. Entonces, cuando Dios participa de una alianza, estamos hablando de una alianza eterna, que no tiene fin. Entonces, acá esta propuesta de alianza que Dios les hace en el Sinaí, fíjense cómo él mismo la formula de esta forma. Dios le dice, ustedes han visto, ¿no? Primero, ustedes han visto cómo traté a Egipto y cómo los conduje sobre alas de águila, ¿no? Y los traje hasta mí. Esto les dice para mostrar, ¿no? Como a lo largo, él no hace esta propuesta al inicio, ¿no? De la relación. Primero Dios nos muestra que Él es digno de fe. Es como esta propuesta de una alianza, como una propuesta matrimonial, ¿no? Antes les decía el ejemplo en un noviazgo, en una cita, no tiene sentido pedir, una cosa es decir vamos a tomar un café, vamos a cenar, y otra cosa es decir vámonos de viaje. Imagínense, casémonos, ¿no? Hay un proceso acá de conocimiento mutuo, de confianza, antes que haya una propuesta matrimonial. Bueno, esto es lo mismo que pasó acá. Dios le mostró todos estos prodigios que fuimos viendo, tan importantes y tan grandes, en un momento fundante, ¿no? Acá en la alianza del Sinaí es cuando el pueblo de Israel se constituye como tal. Antes eran personas esclavas que estaban con un montón de cuestiones por años, sin leyes, sin un montón de cosas, y acá se constituyen como pueblo, ¿no? En esta propuesta de alianza. Pero Dios primero que lo propone, ¿no? Él no los obliga, Él les dice, ustedes han visto, ¿no? Primero yo les demostré quién soy, entonces ahora yo les digo que si escuchan mi voz y observan mi alianza, serán una propiedad exclusiva para mí entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece, ¿no? Acá es cuando Dios les dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, ¿no? Esta alianza que hace con el pueblo de Israel
la hace, pero primero les propone y les dice que ellos tienen la elección, ¿no? Si ustedes escuchan mi voz, que escuchan mi voz tiene que ver con poner en práctica las leyes que Dios les da. Ya lo vamos a ver un poquito más al final de la charla. Pero dice, si ustedes escuchan mi voz y observan mi alianza, les da la elección, ¿no? Dios les propone, pero después de haberles mostrado quién es. En ningún momento les pide una fe ciega. No les dice, confíen en mí que les voy a mostrar quién soy, ¿no? Primero les demostró que Él es digno de fe, antes de proponerles. Así que esto acá vamos viendo, ¿no? Esto cómo Dios va obrando, ¿no? No nos pide esta fe sin darnos estos motivos, ¿no? Estas razones de nuestra fe, estos motivos de credibilidad, ¿no? Esto va a lo largo de toda la historia de la salvación. Nosotros acá vimos solamente 2 ejemplos, bueno, porque son muy claves en este tema de lo que es la confianza. Y yo les decía que íbamos a ver estos 2 ejemplos y además íbamos a ver cómo en la Biblia tenemos también los salmos, ¿no? Los salmos nos van acompañando, ¿no? Son estas oraciones que Dios nos las entrega, ¿no? Son palabra de Dios hecha oración, que Él nos las entrega para que nosotros se las devolvamos a Él, ¿no? Y Él nos conoce tanto que son estas salmos, estas oraciones que atraviesan y nos acompañan en todo momento de nuestra vida. Nos acompañan en los momentos de alegría, de acción de gracias, nos acompañan en los momentos de tristeza, de desesperanza, de desolación. Sabemos que hay salmos donde, vamos a ver hoy, donde se invoca la justicia, ¿no? Ante situaciones de indignación, ¿no? Por ejemplo, no sé, salimos de ver la película Sonidos de Libertad, no sé, seguramente a la mayoría les pasa eso, ¿no? Bueno, hay cierta esperanza en cuanto a cómo se da la película, o cómo la gente que está y cómo se está exponiendo un tema así, pero por otro lado uno sale con el corazón roto de la injusticia y la maldad que puede haber en ciertas personas, ¿no? Entonces en esos momentos es cuando nuestro corazón se conmueve y a veces hasta se puede llenar de ganas de venganza, ¿no? Entonces Dios nos pone todos estos salmos para entregarle todos estos sentimientos a Él, y que Él que es el que hace la justicia con misericordia, lo pueda poner en práctica. Entonces, vamos a ver cómo acá el catecismo nos dice, ¿no? Que tenemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Cómo están las palabras de Dios que proclama sus obras, ¿no? Como vimos con Abraham, vimos con el Éxodo, ¿no? Proclama las obras de Dios. Y van explicando su misterio. Y acá en el Salterio, en el libro de los Salmos, tenemos esto, ¿no? Las palabras que nos van a enseñar a rezar. Entonces vamos a ver hoy en qué nos enseñan estos salmos en cuanto al tema de la confianza, ¿no? A rezar cuando quizás estamos en momentos de esta lucha en donde no sentimos confianza en Dios. Y no hay que sentirse mal, porque a veces mucha gente se siente mal por enojarse con Dios o por desconfiar, y en realidad es parte de cualquier relación. Eso es parte que nos pasa con todas nuestras relaciones humanas, y es normal también que nos pase con Dios. Y Dios conoce justamente nuestros corazones y conoce todos estos sentimientos que nosotros sentimos. Entonces por eso nos da estos salmos, para poder expresar con estas palabras todas estas cosas que nos van pasando y fortalecer nuestra confianza. Vamos a ver 2 ejemplos, ¿no? En estos momentos justamente de desesperación, injusticia y desesperanza, ¿no? ¿Qué nos enseñan estos salmos en estos momentos para volver a restablecer la confianza? Entonces vamos a ver el Salmo 22 y 94. Quería verla ahora para ver brevemente si llegamos con los 2, ahora vemos si no vemos una, pero más o menos tienen un proceso muy similar. Fíjense, el Salmo 22, seguramente todos lo conocen, es el salmo que Jesús reza en la cruz, ¿no? Que quizás nos deja muy descolocados de por qué está diciendo esto, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor y mis gemidos? Si nos quedamos con esta sola frase, ¿no? Que es la que citan los evangelios, decimos, ¿qué está pasando? Dios lo abandonó, ¿no? Hay muchos cuestionamientos, muchas preguntas que nos pueden surgir. Acá no vamos ahora a profundizar específicamente sobre este tema en la pasión de Jesús, eso lo vimos en una charla anterior. El que le interesa después me la puede pedir, donde estamos analizando
cada parte y lo que significa. Acá yo puse unas partes solamente de este salmo, pero es larguísimo y hay un montón en el medio que no puse acá porque no era el tema de lo que quería que veamos, pero tiene muchísimas profecías de lo que le estaba pasando, ¿no? Profecías que el salmista da, que es exactamente lo que Jesús estaba viviendo en ese momento en la cruz. Entonces, tiene mucho sentido cuando él reproduce las primeras palabras de este salmo, porque cuando alguien, un judío en esa época sabía que cuando una persona decía las primeras palabras de un salmo o una parte de un salmo, en realidad estaba evocando el salmo completo y con todo su sentido pleno. Así que bueno, lo de las profecías es espectacular para poder ir viéndolo en comparación también con los evangelios que van describiendo la pasión de Jesús. Pero en este momento lo que quería mostrarles con este salmo y con el 94, que lo vamos a ver así un poquito más por encima, es este proceso que hace el salmista de oración, ¿no? Este proceso donde lo lleva. Vamos a ir viendo cómo el salmista pasa de la desolación y el enojo hasta la confianza, ¿no? Ahora, fíjense acá que decimos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Imagínense decirle esto a Dios. Te invoco de día y no respondes, de noche y no encuentro descanso, ¿no? Acá empieza. Y fíjense en el Salmo 94. Vamos a verlos así como en paralelo el proceso para poder ver los dos con menos tiempo. Fíjense cómo empieza el Salmo 94. A mí me hubiese venido bien cuando salí de ver esa película que me hizo me puso tan triste, ¿no? Dale su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo triunfarán, Señor? ¿Hasta cuándo triunfarán los malvados? ¿Hasta cuándo hablarán con arrogancia y se jactarán los malhechores? ¿No? Estos son estos procesos donde empieza el salmista, ¿no? Con este enojo, con esta indignación, tanto acá, en una cuestión quizás de un momento personal que está atravesando, como en el otro un momento que observa una injusticia en el mundo, algo que está pasando y que parece que a Dios no le importa, que no interviene. ¿Dónde estás? ¿Cómo no intervenís ante una situación así? ¿No? Pero después el salmista acá nos va mostrando, ¿no? Primero nos está mostrando que es válido este cuestionamiento, este enojo, esta desolación, sentirlo, es parte de nuestra condición humana. Y después vamos viendo el proceso que hace, que nos va a servir mucho para nuestra vida. Empieza diciendo, sin embargo, tú eres el santo, que reinas entre las alabanzas de Israel. Y empieza, ¿no? Primero a afirmar quién es Dios. Y fíjense en el Salmo 94 que pasa lo mismo. Dice, el que hizo el oído, ¿no va a escuchar? El que formó los ojos, ¿no va a ver? ¿Dejará de castigar al que educa a las naciones y da a los hombres el conocimiento? ¿No? Feliz el que es educado por ti, Señor, aquel a que instruyes con tu ley, para darle un descanso después de la adversidad, mientras se cava una fosa para el malvado. Eso es un proceso, ¿no? Que empiezan a afirmar también quién es Dios, ¿no? A hacer memoria de acordarse de las características de Dios. Y después vamos a ver acá, y después ahora de nuevo en el Salmo 22, va haciendo memoria, ¿no? De esta historia de la salvación, de cómo Dios obró. Por eso decía, en este mes de la Biblia, tan importante es estudiar y conocer la palabra de Dios, porque conocemos cómo es Dios, cómo obra, y de esta manera podemos identificar su presencia, ¿no? En nuestra vida hoy, y entender. Acá el salmista hace este proceso, ¿no? Y dice, porque el Señor no abandona a su pueblo, ni deja desamparada a su herencia. La justicia volverá a los tribunales y los rectos del corazón la seguirán, ¿no? Acá el salmista está haciendo memoria de cómo Dios obró a lo largo de la historia de la salvación. Y esto lo puede hacer porque conoce la historia, ¿no? Entonces, fíjense acá, en el Salmo 22, pasa lo mismo, ¿no? Acá dice, habla de la alabanza y dice esto, ¿no? En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste, ¿no? Nuestros padres son nuestros patriarcas, también parte de la historia de la salvación. Confiaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron salvados, confiaron en ti y no quedaron defraudados, ¿no? Está haciendo esta memoria de la historia de la salvación. Entonces ahí es como que restablece su confianza y dice, porque tú, Señor, pero tú, Señor, no te quedes lejos, porque eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme, ¿no? Cuando entendemos, nos encontramos desolados,
hacemos memoria de quién es Dios y cómo obró, entonces ahí nos fortalecemos para poder pedirle, depositar nuestra confianza y hacerle estas peticiones, ¿no? Libra mi cuello de la espada y mi vida de las garras del perro, ¿no? Sálvame de la boca del león, salva a este pobre de los toros salvajes. Bueno, a ver, y fíjense, lo mismo pasa en el Salmo 22, en el Salmo 94. El mismo proceso. Dice, hace memoria, ¿no? Acá decíamos, el Señor no abandona a su pueblo y deja desamparada. No sé, Caro, si podés silenciar a los que activaron el micrófono. Fíjense, acá decíamos, quién es Él y ahora hace también memoria de quién es Dios en su propia vida, ¿no? Porque tenemos la memoria y la fe está apoyada en esto, ¿no? En el conocimiento de cómo Dios obró en la historia de la salvación y también cómo Dios obró en nuestra propia vida. Estoy segura que todos tenemos experiencias donde Dios obró y quizás hay momentos en que sentimos que Dios nos había abandonado, que Dios no le importaba o que Dios no escuchaba nuestro pedido. Si estoy rezando por esto hace tanto, ¿por qué no me responde? Si estoy atravesando esto, ¿por qué no me siento consolada? A veces pasa. Y a veces nos pasa también que cuando terminamos de atravesar ese momento tan difícil y lo vemos en retrospectiva, nos damos cuenta que en realidad tuvo un sentido, que Dios estaba. Quizás no estaba obrando como nosotros esperábamos, pero no porque no le importaba, ¿no? Sino porque Él tenía un motivo que nosotros no veíamos. A veces a mí, bueno, brevemente por el tiempo, ¿no? Pero hay un ejemplo que a mí me sirvió mucho en un momento cuando estábamos viendo que teníamos la bebé más chiquita y que teníamos que enseñarle a dormir sola, ¿no? No siempre a UPA. Entonces ya lo habíamos hecho con las hermanas y también nos pareció que fue muy bueno para nosotros, para ella, dormía toda la noche. Así que lo queríamos hacer con la tercera. A veces con la tercera cuestan un poquito más las cosas, ¿no? Las más grandes dicen ustedes, a ella no le ponen los mismos límites que a nosotros. Pero bueno, en este caso lo que nosotros queríamos hacerle esta enseñanza de dormir. Y llegaba un momento en que ya sabíamos que ella había comido, estaba cambiada, estaba todo bien y lo único que tenía era sueño, pero obviamente a quién no le gusta dormirse a UPA y que te vayan haciendo así, ¿no? Obviamente es más lindo. Entonces si los dejas en la cuna, lloran. Entonces, bueno, había que dejarla un rato ahí que llore para que aprenda a dormirse sola. Y yo estaba atrás de la puerta sufriendo y mi esposo más o menos mirándome con cara de no vayas a agarrarla, porque yo estaba tentada, se me rompía el corazón, que la bebé llore, ¿no? Y ahí se me ocurrió este ejemplo y decía, imagínense, la bebé puede estar pensando, ¿no? Ay, no entiendo cómo mi mamá, que dice que soy lo que más ama en el mundo, me da amor y todo el tiempo daría su vida por mí, pero esto que es tan simple, venir a hacerme UPA y levantarme no lo hace, que no le cuesta nada, que es solamente venir. Quizás desde su pensamiento, desde su visión puede ser esto, ¿no? Lo que piensa la bebé. Pero nosotros, desde nuestra visión como padres, que es mucho más amplia que la bebé, era decir, no, a ella esto le va a enseñar, le va a hacer bien, le va a ayudar a dormir toda la noche, le va a mejorar su autoestima, nos va a mejorar, bueno, un montón de argumentos que nosotros teníamos para poder aplicar ese método, que bueno, sabemos que hay padres que no les parece que esté bien, ¿no? Eso es opinable, pero la situación en ese momento es eso, ¿no? Como la visión, yo decía, nuestra visión a veces como seres humanos, que es así parcial, quizás es tan simple como, Dios, ¿cómo no intervenís? Si es tan fácil para vos, ¿qué te cuesta? Y vos decís que me amás y todo, y claro, y Dios está del otro lado, quizás atrás de la puerta, sufriendo por nuestro sufrimiento, pero sabe que en ese momento no puede intervenir, pero no es que no le importa, ¿no? Pero es importante esto, ¿no? Hacer memoria de cómo Dios actúa y cómo nosotros también, cómo actúa en nuestra propia vida. Entonces, acá es lo que hace el salmista, ¿no? Dice, si el Señor no me hubiera ayudado, yo estaría habitando en la región del silencio, ¿no? Cuando pienso que voy a resbalar, tu misericordia, Señor, me sostiene, porque cuando estoy cargado de preocupaciones, tus consuelos me llenan de alegría, ¿no? Esto es lo que nos dice el salmista, lo mismo también en el Salmo 22, y después les recomiendo si lo quieren ver completo. Fíjense este proceso, ¿no? Que nos dicen acá los salmos que vamos a aprender. Yo acá les ponía, ¿no? El salmista deposita toda su confianza en Dios
no por una mera ilusión o necesidad de confiar en algo más, ¿no? Sino como una consecuencia real, ¿no? De hacer memoria de la historia de la salvación y del paso de Dios en su propia vida, ¿no? Por la experiencia real de a un Dios que le importa, como vimos en el Éxodo, un Dios que interviene, que baja y que salva, no es un Dios que se mantiene afuera, ¿no? A veces cuando no lo podemos percibir decimos, quizás no comprendemos por qué, pero es un Dios que interviene y que le importa. Entonces acá yo lo resumía como un poquito este proceso para nuestra vida de qué aprendemos entonces de estos salmos, ¿no? Cómo este salmista puede pasar de la desolación a la esperanza, ¿no? De la desesperación a la confianza. Entonces hace como este proceso, podemos ver esto al principio, esta descarga, ¿no? Esta expresión de lo que hay en nuestros corazones, ¿no? En nuestros sentimientos, decirle a Dios esta injusticia sobre la gente o en mi vida, ¿por qué me dejás? ¿Por qué no me escuchás? Y después hace memoria, ¿no? Dijimos de nuevo, de quién es Dios revelado en la historia de la salvación. Por eso tan importante el estudio de la Biblia, para saber quién es este Dios y cómo fue obrando, para poder reconocer su voz. Y hacer memoria, ¿no? Del paso de él en nuestra vida, lo que decíamos recién, y después eso inmediatamente nos lleva al consuelo y a la acción de gracias, a la alegría. Estos salmos, ahora no los vimos detenidamente, bueno, por una cuestión de tiempo, pero fíjense que acá, bueno, él dice, tus consuelos me llenan de alegría al final. Y en el Salmo 22 también, dice, fíjense que deposita con alabanzas, por eso te alabaré en la gran asamblea y cumpliré mis votos delante de los fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y los que buscan al Señor lo alabarán. Dice que sus corazones vivan para siempre. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor, ¿no? Calla cuando le vuelve esta confianza por hacer memoria del paso de Dios y de quién es Dios, y empieza esta desolación de Dios por mío, ¿por qué me has abandonado? A hablar de una confianza y de una alegría, ¿no? Este es el proceso que ideal, digamos, que nos tiene que llevar la oración, ¿no? Por eso es algo que nos cambia en nuestra vida cotidiana, no es algo solamente una palabra, no es una palabra eficaz, ¿no? Que hace efecto sobre nosotros. Bueno, esto ya está porque es lo que estuve diciendo todo el tiempo, ¿no? Decía, acá yo pongo, es más simple reconocer su presencia en el suave murmullo del silencio. Esta es una frase que estaba cuando cuando Elías estaba en el monte, ¿no? No lo encontraba a Dios en el fuego o en la tormenta, ¿no? Quizás a veces esperamos cuando hay estas injusticias que decimos, en tanto ruido, tanto grito, ¿y dónde estás, Dios? Y nosotros sabemos, si vamos viendo en la historia de la salvación, que siempre fue obrando en este suave murmullo del silencio. Siempre cuando parecía que ganaba el mal, Dios siempre estuvo operando con un resto fiel, con unas personas que iban a intervenir y iba gestando su salvación en lo pequeño, en lo silencioso, pero siempre lo fue haciendo. Y eso es lo mismo que pasó en la pasión, cuando parecía que todo estaba perdido, en realidad estaba triunfando. Entonces, cuando nosotros nos remitimos a esto, podemos entender que aunque parezca que triunfa el mal, en realidad no, siempre fue así. Hay algo que Dios está gestando que quizás nosotros tenemos que hacer este silencio para poder percibirlo, y eso nos genera a nosotros esperanza, ¿no? Nos devuelve la alegría. Por eso tan importante escuchar su palabra, ¿no? Yo acá iba a explicar un poquito lo que es este Shema, esta escucha. Es una escucha, el Shema es la oración de Israel en su pueblo, la oración, la más importante de Israel, que Dios la da, ¿no? En el libro del Deuteronomio, dice, escucha a Israel, ¿no? Este Shema es esta escucha obediente, es una escucha obediente que pone en práctica la palabra de Dios, pero para poner en práctica lo que uno escucha tiene que confiar en quien viene, por eso todo está unido. Acá, bueno, yo acá por una cuestión para no hacerlo tan largo, no voy a analizar todo lo que es esto, el Shema, pero bueno, acá en el Deuteronomio, acá está en el 6, del 4 al 11, está la cita, ¿no? Tan importante de lo que Dios les va diciendo. Pero por eso esto de graba en tu corazón, ¿no? Incúlcalas a tus hijos, tiene que ver con toda la historia, con toda esta memoria acerca de quién es, por todo lo que estuvimos diciendo. Esta escucha, lo que decía, no es una escucha superficial, sino que es una escucha atenta, ¿no? Esta escucha que obedece y que pone en práctica la palabra recibida.
Lucas nos dice, felices más bien los que escuchan, ¿no? la palabra de Dios y la practican, nos dice Jesús, ¿no? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Y qué significa esto de la felicidad? El mismo proceso que hizo el salmista, ¿no? Es esto, escuchar la palabra de Dios nos hace felices cuando la ponemos en práctica en el sentido de hacernos plenos, ¿no? En el sentido de poder pasar a través de la oración de la angustia a la esperanza, de la desolación a la confianza, ¿no? Esta confianza que nos ayuda a esperar con fe, porque está fundada en algo sólido, en estas pruebas materiales exteriores de quién es Dios y que Él amerita nuestra confianza, que Él es digno de nuestra fe, ¿no? Porque comprendemos esto, que Dios está atrás de todo lo que nos pasa, porque siempre demostró que Él es digno de que nos entreguemos, aunque a veces no entendamos por qué, ¿no? A veces cuando tenemos fe, a veces la comprensión viene después de la fe, a veces queremos nosotros entender todo antes de poder confiar, pero a veces no, porque tenemos que poner en primer lugar a quién es la persona, quién es, no el por qué. Es Dios, entonces confío, pues ya me demostró que es digno de fe. Quizás hoy no entiendo dónde está, en qué me está diciendo, pero lo voy a entender después. Eso es la confianza. Sabemos quién es, entonces por eso podemos confiar, aunque no comprendamos del todo por qué. Si nosotros entendiéramos cuál es el proceso, el camino, cómo va a salir todo, eso ya no es creer y tener fe, eso es saber. Entonces a veces la confianza tiene que ver en esto, en no saber, pero igual confiar. Así que bueno, para finalizar, quería dejarlos con esto, ¿no? Jesús nos pide esto, nos llama a ser como niños, ¿no? ¿Y qué significa ser como niños? Es esto, ¿no? Un niño confía en sus padres, ¿no? Confía en los que los llevan, cuando las nenas están a veces, mis hijas jugando, y no sé, son quizás las 10 de la noche y están jugando y no están pensando, ¿habrá algo de comer? ¿Alguien se habrá preocupado por la cena? O sea, confían en que nosotros nos encargamos del tema. Y confían también porque todas las noches bajan y hay algo para cenar, ¿no? Confían porque también vieron. Si todo el tiempo se encontraran sin nada, no sería lo mismo. Entonces es eso, ser como niños es confiar, confiar en el otro, aunque quizás a veces no entendamos, no estar pensando todo el tiempo en el futuro, en qué va a pasar, en tratar de entender, ¿no? Esa es nuestra lógica, es entregarnos, es un desafío, ¿no? No es algo tan simple, pero por eso es importante anteponer en quién confiamos antes de tratar de comprender el por qué. Y esto que yo les dejo, esto es lo último con estas frases, porque la charla que significa la confianza en Dios es creo en Dios y le creo a Dios, ¿no? Pero ¿qué significa? Miren todas estas palabras tan hermosas de Dios, que nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no te inquietes, porque yo soy tu Dios, yo te fortalezco y te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Imagínense si le creemos a Dios estas cosas en nuestra vida. ¿No es diferente si lo tenemos presente? Cuando nos dice, alégrense, yo ya he vencido al mundo. A mí esto me ayuda un montón cuando veo estas injusticias, ¿no? Que parece que triunfa el mal y que está ganando y que está reinando en todo. Me acuerdo, alégrense, yo ya he vencido, ¿no? Esta no es la historia final. Dios ya la vio y nos la contó. Nos dijo que ya lo vencimos. Entonces, alegrémonos. No nos desesperancemos, no quiere decir que no nos pongamos tristes ante injusticias. Obviamente que justamente los corazones cercanos a Dios y todo, obviamente hay que conmoverse ante las injusticias, pero no perder la esperanza, porque Dios ya ha vencido. Esto nos dijo que nos asegura que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y nos dice que lo que es imposible para los hombres, sí es posible para Dios. Entonces también en nuestra vida, cuando vemos que no hay salida ante una situación, no perdamos de vista que Dios nos dijo que lo que es imposible para nosotros no es imposible para Él y que Él es digno de fe. Aunque no entendamos cómo, Él es digno de fe. Nos dijo que busquemos y encontraremos, que llamemos y se nos abrirá. Dijo que bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Y que no nos inquietemos, ¿no? Que creamos en Dios y creamos también en mí, como dijo Jesús. Así que con esto cierro. Después de esto, si quieren la presentación, la pueden pedir, yo se las puedo compartir. Y la idea es esta, ¿no? Tener presente estas frases y creerlas, ¿no? Más allá de creer en Dios, creerle que
ha vencido, que Él está con nosotros hasta el fin del mundo y que Él siempre va a estar para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, es un ejercicio, como dijimos, la fe. Es algo que hay días que vamos a estar más desconfiados, otros días menos, pero es esto, ¿no? No significa nada, es parte de la vida. La confianza es lo que decíamos, una lucha, no es una cosa así serena. Así que los dejo con esto y cualquier comentario que me quieran hacer, pueden hacerlo o alguna consulta. Bien, entonces, gracias Luciana. Si alguno quiere preguntar algo, podemos ir habilitando los micrófonos. Está clarísimo todo lo que ha dicho. Es una claridad meridiana por las citas bíblicas que ha hecho. Leonardo. ¿Cómo? Yo estoy de acuerdo con Leonardo, estoy de acuerdo. ¿Qué dijo? No, ¿qué dijo que no lo- Que muy Lo que- claro lo que ha hablado esa chica, muy claro. Así que, Ah, tal cual. No, No, realmente. está muy bien preparada. Es una profesora. Una persona especial. No, hermoso. Digamos, literalmente hablando, nada de lo que se ha dicho no lo hemos escuchado, pero lo ha dicho tan desde adentro que es como que lo hubiéramos escuchado y vivido simultáneamente, qué lindo. porque todo lo que dijiste, Lucy, lo hemos escuchado, lo hemos estudiado, lo hemos rezado, pero como si fuera un tema, que fue lo que vos dijiste. Una cosa es creerle a Dios y otra cosa es lo mismo que estamos creyendo leerlo en un pasaje escrito. Abismal la diferencia. Y hoy has tocado nuestros corazones. Qué lindo, gracias, Zika, qué lindo. También doy fe que es un proceso, porque hay veces que uno entra como en una enorme ansiedad por determinado tema. Y bueno, cuando tiene esto y uno se prende fuerte, ya está el antecedente de que el Señor nos lo ha visto, dicho, demostrado, puesto a la altura de nuestros ojos y de nuestro corazón. Y ese es el arma que tenemos. Sí. Muy lindo, hermoso, te agradecemos profundamente. Bueno, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir, preguntar algo? Ahí está, Graciela levantó la mano. Sí, no, yo quería, bueno, en primer lugar agradecerle a Luciana, bueno, a todos los que han participado de este Zoom, que lo han hecho posible, me ha encantado y quería destacar o resaltar la conexión con el mes de la Biblia, porque yo había leído el título y dije, bueno, Luciana va a citar la Biblia, obviamente, en el mes de la Biblia, pero no había relacionado que es cierto y muchas gracias que, bueno, tener una confianza más plena es gracias a que conozcamos su palabra. No lo había relacionado cuando leí el título de la charla, así que bueno, me encantó esa Bueno, conexión. sí, es que a veces muchas personas piensan que el estudio bíblico es, bueno, conozco un poco intelectualmente sobre la historia de Dios, ¿no? Sobre la historia para saber más de mi fe, pero en realidad no, es eso, conocer acerca, Dios se revela, por eso ponía la cita de la Dei Verbum, porque Dios les habla con amor a sus hijos, ¿no? Imagínense, es lo que Él nos deja, es un testamento, cuando encontramos un testamento de una persona que se fue, o una carta de alguien que se fue, es súper, lo queremos ver qué nos dice, ¿no? Y acá es lo que Dios nos dejó, si bien nos sigue hablando, ¿no? Acá nos deja y nos revela eso, quién es y cómo va obrando. Entonces eso, ¿no? Estudiar, en mi caso, a mí estudiar la Biblia me cambió la vida, pero no por un conocimiento, porque sé más y puedo enseñarlo o dar una charla, ¿no? Sino que porque me cambia en eso, en consolarme, decir, bueno, Dios está obrando
de una manera que no entiendo y siempre fue así, y nunca lo entendieron mucho, ¿no? Entonces es parte, ¿no? Y siempre está, y después lo entendemos después, bueno, en muchas situaciones, o también, ¿no? Lo que decía ahí, que hay situaciones de prueba donde uno dice, no sé, estudiando el EXO, uno dice, ay, ¿cómo se siguen quejando? ¿Cómo eso algo va a pasar? ¿Cómo los va a matar de hambre y de sed? Pero uno a veces en la vida le pasa lo mismo, te está quejando diciendo, Dios, ¿qué está pasando? Y uno dice, pero ¿no viste que siempre estuvo, que Dios te trajo a este momento, que no te va a dejar sola? Pero es difícil, a veces cuando lo estamos atravesando, no es algo tan simple, ¿no? Este ejercicio, pero por eso estos salmos que expresan tanto, ¿no? Porque hay situaciones muy complejas, ¿no? Hay situaciones más simples, pero hay situaciones muy complejas que estos salmos, hay salmos peores, ¿no? Hay que son se llaman los salmos imprecatorios. Fíjense, por ejemplo, el 58, ¿no? Son salmos que se habla con una agresividad, parece una necesidad de venganza de parte del salmista o de estas desolaciones, es parte, y Dios nos da estas palabras justamente para que no nos sintamos mal de estos sentimientos, son propios, ¿no? El tema es qué hacemos con eso. Eso es lo que racionalmente nosotros podemos elegir después qué hacer. Bien. Bueno, pareciera que nadie más ha levantado la mano, Luciana. Bueno, 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 nos saludamos. Muchísimas gracias. damos gracias, Luciana, de verdad, muchísimas gracias por esto, ha sido un alimento para el corazón. Así que de verdad que Dios te siga bendiciendo y te siga aumentando el amor a la palabra y el amor a comunicarlo también, porque nos hace mucho bien. Bueno, ¿me parece Bueno, que recemos un gloria para terminar vale. bueno, y cerramos la reunión? Ujú. Gloria al Padre, al Hijo y al Y al Espíritu Espíritu Santo, Santo, como como era era en en el el principio, principio, ahora ahora y y siempre, siempre, por por los los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En en vos vos confío. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Los invitamos a todos a participar del retiro que está organizando también la Pastoral Bíblica el 30 de septiembre en el seminario. Así que están todos Sí, invitados. es verdad, me olvidé que quería decir que el tema, más allá de que es un retiro de silencio, tiene 2 charlas de reflexión para los momentos de silencio que tienen que ver con este tema también que estuvimos abordando hoy, ¿no? Es esto, en aprender esto a la palabra, atravesar situaciones complejas de la vida, también, cómo la palabra de Dios nos ayuda a esto. Va a tener que ver con esto, para que sepan. Muy bien. Gracias. Preguntita, hermana Caro. Gracias, hermana. Hermana Caro, hola, ¿cómo va? Soy Selva. Hola, Selva. ¿Cómo está usted? Quería Bien, saber, bien. yo tuve problemas de conexión.